Hoy, líderes y expertos nos recuerdan que las enseñanzas de Nelson Mandela no pertenecen solo al pasado. Su visión de reconciliación y liderazgo moral sigue inspirando a empresas, gobiernos y comunidades que buscan resolver conflictos con humanidad y firmeza. Escuchemos cómo estos principios se aplican en nuestro presente. ¿Qué enseñanzas de liderazgo de Mandela considera más útiles para enfrentar conflictos en su organización? La paciencia y la capacidad de escuchar antes de actuar son fundamentales. Mandela nos enseñó que un líder no impone, sino que construye consensos. En mi organización, aplicar esa paciencia ha permitido resolver tensiones internas sin rupturas. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Nelson Mandela, Sudáfrica ya era una tierra marcada por el choque entre pueblos. Durante siglos fue habitada por comunidades africanas hasta que llegaron colonos europeos, primero holandeses y luego británicos, que se apropiaron de tierras, poder y recursos. De ese cruce desigual nació una sociedad partida en dos. Una minoría blanca con poder económico y político. Y una mayoría negra sometida a discriminación sistemática. En 1948, esta desigualdad se convierte en ley. El apartheid no era solo prejuicio, era un sistema que decidía dónde vivir, trabajar, estudiar y quién tenía derecho a gobernar. En ese contexto surge Nelson Mandela, un joven abogado que descubre que la ley no protege a su pueblo, sino que lo encierra. Se une al Congreso Nacional Africano y lidera protestas pacíficas. Pero la represión es brutal y los caminos legales se cierran. En 1961, Mandela enfrenta una decisión imposible. Seguir protestando sin ser escuchado o resistir de otra forma. Así nace el brazo armado del movimiento. Para el gobierno, Mandela es un criminal, para millones sin derechos, un símbolo de dignidad. Poco después es arrestado y condenado a cadena perpetua. Pasa 27 años en prisión. Pero la cárcel no lo destruye. Lo transforma. Aprende a escuchar, a negociar, a comprender incluso al enemigo. Y empieza a preguntarse: ¿cómo lograr justicia sin destruir el país? Cuando finalmente sale libre en 1990, no llama a la venganza, llama al diálogo. En 1994, Mandela se convierte en presidente de una nueva Sudáfrica. Y demuestra que un líder no es quien vence, sino quien logra unir. Su historia no trata solo del pasado. Nos desafía hoy a resolver conflictos sin destruir relaciones. Y a cambiar sistemas sin perder humanidad. ¿Cómo se puede aplicar la idea de reconciliación en ambientes laborales con tensiones internas? La reconciliación implica reconocer errores y abrir espacios de diálogo. En el aula y en las empresas, esto se traduce en fomentar conversaciones francas, donde las partes expresen sus puntos de vista y acuerden soluciones comunes. Mandela mostró que la reconciliación no es olvidar, sino transformar el dolor en aprendizaje. Nelson Mandela es considerado uno de los líderes más influyentes de la historia moderna. Su liderazgo se caracteriza por cómo transformó de manera única un país dividido en una nación comprometida con la reconciliación y la justicia. En este capítulo, repasamos aquellas cualidades que definieron su liderazgo transformador: paciencia estratégica, perdón, negociación, manejo inteligente de los conflictos y su extraordinaria influencia moral. Mandela empleó la paciencia como herramienta política, dándose cuenta de que un gran cambio requiere tiempo y reflexión. Su capacidad para perdonar le permitió tender puentes con antiguos enemigos y evitar que el resentimiento alimentara nuevos conflictos. Su énfasis en la negociación reflejaba su convicción de que el diálogo es más fuerte que la confrontación. Como mediador, convirtió tensiones profundas en oportunidades de unidad. Y, sobre todo, Mandela ejerció un liderazgo moral basado en la coherencia, la dignidad humana y el ejemplo personal.
Estas estrategias no solo cambiaron Sudáfrica, sino que siguen siendo indispensables hoy en día dentro de las organizaciones que afrontan conflictos, desafíos culturales y procesos de cambio. Mandela nos recuerda que liderar es inspirar, escuchar, reconciliarse y construir futuros más humanos y colaborativos. ¿Qué papel juega la influencia moral frente a la autoridad formal en la resolución de conflictos? La autoridad formal puede imponer reglas, pero la influencia moral inspira compromiso. Mandela logró que incluso sus adversarios lo respetaran por su integridad. En las organizaciones, cuando un líder actúa con coherencia ética, las personas siguen sus decisiones no por obligación, sino por convicción. Las lecciones de Nelson Mandela no viven únicamente en los libros de historia. Su liderazgo hoy inspira empresas, gobiernos y organizaciones sociales que enfrentan conflictos, desigualdad y procesos de cambio. Este capítulo demuestra una idea clave. El liderazgo transformacional no es pasado. Es una necesidad actual. En el mundo empresarial, los principios de Mandela se traducen en 4 pilares. Primero, liderar con el ejemplo. Mandela enseñó que un líder no impone valores, los vive. Hoy, grandes organizaciones promueven coherencia ética, transparencia y responsabilidad social como base de su cultura. Segundo, escuchar antes de responder. Empresas modernas aplican escucha activa para resolver conflictos internos, fomentar diálogo y prevenir rupturas dentro de los equipos. Tercero, inclusión como estrategia, no como discurso. Así como Mandela convirtió la diversidad en fortaleza nacional, hoy muchas empresas impulsan programas de diversidad, equidad e inclusión para crear sentido de pertenencia y aumentar productividad. Y cuarto, segundas oportunidades. Inspiradas en el concepto de perdón de Mandela, algunas organizaciones han cambiado el castigo por aprendizaje, construyendo culturas de confianza en lugar de miedo. Pero su legado no se limita a las empresas. En organizaciones sociales, inspira mediación comunitaria, liderazgo colaborativo y procesos de reconciliación. En los gobiernos, impulsa comisiones de la verdad, negociación política y políticas de inclusión de minorías. Finalmente, en los procesos de cambio organizacional, Mandela es un modelo claro. Inspirar más que imponer. Negociar más que confrontar. Transformar más que controlar. Porque el conflicto no es un problema a eliminar. Es una oportunidad para cambiar. El legado de Mandela nos recuerda que liderar no es dominar. Es reconstruir. Y hoy, ese mensaje es más urgente que nunca.